Ersan, tú has dicho una cantidad de cosas que indudablemente podrían servirnos para múltiples sesiones, pero yo quiero seleccionar un par. El cimarronaje como un proceso anterior en las Américas al independentismo, el cimarronaje a través de la instalación de los palenques pareciera constituir aquello, las primeras repúblicas decoloniales en las Américas, por un lado, y por otro, tú sugieres que todo lo que fue posteriormente esta parte del mundo, las Américas, se construyó sobre la fuerza de trabajo, primero esclavizada y después libre. Ello pareciera inducir a pensar que no podemos mirar nuestro bicentenario en el caso de Panamá e igual el resto de América Latina sin esos africanos, sin esos afrodescendientes actuando en esta parte del mundo. Y hay experiencias conocidas desde la Patagonia hasta México, Josefa Tenorio en la Argentina, José María Morelos en México, Toussaint Louverture en Haití, actores africanos y afrodescendientes en otros casos en los procesos de liberación de la colonia española. Desde ese punto de vista, ¿qué cosas pudiéramos recuperar para el caso particular de Panamá? Ahora que nos abocamos a celebrar los 200 años de esa independencia de la corona española, ¿dónde tú pondrías los énfasis, el foco en esta celebración del bicentenario, Ersan? Bien, agradezco esa ampliación que has hecho. Yo creo que no se entiende América sin la revolución haitiana, que fue una una causalidad de la Revolución Francesa que impactó a la negritud en Haití y que fue la primera república evidentemente aislada, porque era un mal ejemplo en el contexto, pero fue un gran impulso y de hecho es el leitmotiv detrás de la independencia latinoamericana, es decir, le debemos mucho a Haití. Y cuando vemos el tema de la migración de los haitianos, también vemos el tema de esa solidaridad que tenemos que tener con ellos en este momento de migraciones producto de las situaciones políticas. Pero en los 200 años que nos hablas, hay que enfatizar que a pesar de los intentos de invisibilización de los aportes afro, y tenemos que decir que al negro y la negra todo se le dificulta, siempre se le hace más difícil el progreso, se le ubica en contextos vulnerables, tiene poca consideración o ninguna en las políticas públicas, se le mira con prejuicio y se convierte en sospechoso únicamente por el color de su piel, por el lugar donde vive, en algunos casos por su forma cultural de vestir o por su forma de hablar. Pero es importante señalar que a pesar de los intentos de invisibilización, predomina la presencia afro en el candomblé de Uruguay, en la punta de Honduras, en las marimbas de México y de Costa Rica, en el tamborito de Panamá, en la música vernacular nicaragüense y venezolana y colombiana. Es decir, que se han hecho esfuerzos, pero la fuerza cultural y la resiliencia de la negritud es una muestra no solamente de una fuerza genética, por decirlo de alguna manera, de la cuna de la humanidad, sino una fuerza de ir a contracorriente, a cuesta arriba. Y efectivamente eso se ha impregnado, nos han querido indilgar que somos grupos vulnerables. Yo me
revelo ante eso y digo, no somos vulnerables, porque ese es endilgarle una vulnerabilidad implícita. Lo que digo es hemos sido vulnerados históricamente. Y esa comprensión y esa corrección del idioma hay que establecerlo también en la historia. Porque cuando tú hablas de personas vulnerables, pareciera que no fuéramos capaces de. Y en el caso panameño, la movilidad social es importante, a pesar de que persiste la estigmatización y el racismo en nuestro país. Pero no obstante, entendemos que esta es una comunidad en donde predominamos los mulatos y zambos y que efectivamente durante toda la época colonial se demostró así con la fuerza de trabajo para transportar en el camino de cruces y también en los bongos, en la utilización, se utilizaban la experticia de la negritud en ese transporte y la fortaleza. Entonces, no se entiende la colonia sin la participación de los negros que en un momento fueron esclavizados y después fueron libertos.